Paz de Cristo, amados hermanos, vamos a leer 1 de Samuel capítulo 25, versículo 27 y 28. Y ahora este presente que tu sierva ha traído a mi Señor, sea dado a los hombres que siguen a mi Señor. Y yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable a mi Señor, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová, y mal no se ha hallado en ti en tus días. Oremos. Señor, en esta hora, gracias por tu palabra, que sea de mucha bendición para nuestro ser, para nuestra alma y para todo el corazón dispuesto a escuchar y a oír palabra tuya. Que esta palabra dé vida espiritual, que esta palabra aumente, Señor, nuestra confianza, nuestra fe en ti, que esta palabra sea alimento espiritual para nuestro ser. En esta hora usa mi labio, usa todo mi ser, para gloria y honra de tu nombre. En el nombre de Jesucristo. Gracias, Señor. Amén. Este día, hermanos, quiero compartir con ustedes el tema peleando las batallas de Jehová. Peleando las batallas de Jehová. Todos sabemos que pelear, ¿verdad? La batalla es pelear por las causas, ¿verdad? Siempre hay causas por las que se llevan a cabo batallas. Y pelear la batalla es también pelear por los propósitos, ¿verdad?, que encierran en esa batalla. Cuando nosotros leemos esta escritura, encontramos, ¿verdad?, el versículo 28, un texto que nos habla de tres cosas importantes que yo quisiera compartir acerca de la vida de David. Tres cosas muy importantes que expresó Abigail, una mujer sabia, esposa de Nabal de Carmel, ¿verdad? Nabal había maltratado a los siervos de David, los había pues ofendido, y David con sus hombres iban muy molestos, muy enojados para destruir a Nabal y a todo lo que tenía. Pero su esposa Abigail fue informada de lo que había hecho su esposo y bajó con hombres trayendo presentes, comida y otras cosas a David, y lo detuvo a que David fuera a hacer, ¿verdad?, venganza de su propia mano. Y en el verso 28 expresa, ¿verdad?, esta mujer a David y le dice: yo te ruego que perdones a tu sierva esta ofensa, pues Jehová de cierto hará casa estable. Y quiero, ¿verdad?, compartir acerca de casa estable. Y luego dice: por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Voy a hablar sobre las batallas de Jehová. Y luego dice: y mal no se ha hallado en ti en tus días. Todos hemos leído, hermanos, la Biblia, y hemos leído acerca de David, desde que fue llamado al ser ungido por el profeta Samuel. Y todos sabemos de la gran hazaña que hizo David cuando enfrentó al gigante Goliat y cuando lo derrotó con su honda y le dio una gran victoria al pueblo judío. Todos hemos leído que David llegó a ser yerno del rey Saúl, y que Saúl tuvo mucho celo, envidia y odio de David, porque David era una persona que, aparte de estar ungida por Dios, donde quiera que iba, actuaba prudentemente. Cuando llevaba los ejércitos de Israel, los llevaba a las batallas y los traía en victoria. Dios estaba con él donde quiera que iba. Y pues todos sabemos que hasta compusieron cantos, las doncellas de Israel, donde hablaban que Saúl mató a sus miles, pero David a sus 10,000, y todo eso fue consecuencia para que en la vida de David sucedieran muchas cosas. Pero en este texto miramos que, ¿verdad?, Dios le prometió a David hacerle una casa estable, y eso es lo que Abigail le dice:
Abigail le dice, yo sé que mi Señor le va a dar una casa estable. Eso quiere decir un hogar, una familia con futuro, una familia que va a gozar de derechos, de privilegios, de bendiciones de parte de Dios. Y todos sabemos que para que David llegara a tener una casa estable, en su vida experimentó pruebas, luchas y cosas muy difíciles que no cualquier persona puede soportar. Esas cosas que le pasaron a David por muchos años forjaron y transformaron su carácter para tener un carácter conforme al propósito de Dios, para cuando él llegara al trono, él supiera cómo actuar, él pudiera responder conforme a las situaciones y circunstancias con la gracia y la bendición del Señor. Dice la palabra del Señor que David era de 30 años cuando llegó a ser rey y reinó 7 años, 6 meses en Judá y 33 años en todo Israel, en un total de 40 años. Después de él, su hijo Salomón tomó el reino y todo el futuro del reinado de Israel en el reino de Judá, todos eran descendientes del rey David. También, ¿verdad? Esta mujer Abigail expresa a David y le dice, por cuanto mi Señor pelea las batallas de Jehová. Todos sabemos, hermanos, que cuando David fue a visitar a sus 3 hermanos mayores que estaban en la guerra, se estaban preparando para enfrentar a los filisteos, al gigante Goliat, y todos conocemos que Dios usó a este joven David, lleno de valentía, lleno de poder, lleno de unción del Espíritu Santo. Se enfrentó al gigante Goliat y lo mató y le cortó la cabeza, y los filisteos huyeron aterrorizados, y el pueblo de Israel, el pueblo de Dios, tuvo una grande victoria. Desde ese día en adelante, David fue considerado un héroe entre los judíos, fue enlistado en el ejército de Saúl, fue un general sacando y trayendo al pueblo de Dios en victoria. Y como todos sabemos, él peleaba por la causa, y la causa era la causa de Dios. Cuando un soldado se enlista en un ejército, está preparado para pelear por la causa de ese pueblo, de esa nación, por la causa de su rey. Y David se enlistó en el ejército de Dios, así que continuamente peleó las batallas de Dios contra diferentes pueblos, y Dios, ¿verdad?, le dio la victoria. Así nosotros, la iglesia, entendemos que cuando alguien se enlista en el ejército de Dios, pelea por la causa de Dios, pelea por los propósitos de Dios. Y nosotros como cristianos, como hijos de Dios, sabemos que hemos sido también llamados para poder enlistarnos en el ejército celestial, en el ejército de nuestro Señor Jesucristo. Y el apóstol Pablo en 2 de Timoteo 2:3 dice que nosotros somos soldados de Jesucristo. En otras palabras, nosotros cuando correspondimos al llamado de nuestro Señor Jesucristo, cuando fuimos bautizados, cuando fuimos sellados con la unción del Espíritu Santo, tomamos parte del ejército de Dios, y desde ese día en adelante peleamos una batalla espiritual y peleamos por la causa de Dios, por los propósitos divinos que Dios tiene para la humanidad. Así que peleamos también las batallas de Dios. Y nos dice la palabra del Señor que David, ¿verdad?, fue un hombre que por donde quiera que fue, era exitoso. Se mostraba prudentemente, Dios estaba con él y Dios le dio victoria sobre sus enemigos.
Cuando David fue rey, todos los pueblos de alrededor, ¿verdad?, estaban pagando tributos al pueblo de Israel, porque reconocían que el reinado de David era un reinado fuerte, un reinado poderoso, y todo eso era porque Dios estaba con David. La Biblia nos habla, hermanos, sobre las batallas de Jehová, y nos dice en Números 21:14 que hay un libro, y dice: no está escrito en el libro de las batallas de Jehová. Y ahí hace mención que cuantas veces Dios manifestó su mano poderosa y hizo milagros a favor de su pueblo, desde que los sacó de Egipto hasta que los introdujo a la tierra prometida. Cada vez que Israel tuvo problemas, que estuvo en pruebas, en luchas, en dificultades, cada vez que Israel estuvo, ¿verdad?, preparándose para pelear contra las naciones enemigas, Dios se manifestó e hizo prodigios, señales y milagros para darle a su pueblo la victoria sobre los enemigos. Entonces, todas esas cosas están escritos en el libro de las batallas de Jehová. En nuestra vida cristiana, desde que hemos conocido al Señor, sin duda alguna, hemos tenido muchas batallas, hemos tenido muchas circunstancias, situaciones en las que hemos tenido que pelear en el nombre de Jesucristo, con su palabra santa, con la oración, a veces con la humillación a través del ayuno, a veces con pasar la prueba, la lucha, la aflicción, el momento complicado, difícil, pero peleando con Dios, luchando por la causa de Dios. Hemos soportado la aflicción, hemos soportado a veces la prueba, la dificultad, hemos pasado humillación, hemos pasado momentos donde gente nos ha hecho mal o nos ha deseado mal, donde gente nos ha a veces ofendido, nos ha maltratado, nos ha dicho de cosas, pero hemos peleado las batallas de Dios, y Dios nos tiene en pie en el nombre glorioso de Jesucristo, y somos victoriosos porque el Señor ha estado con nosotros. Hemos visto la mano de Dios hacer milagros y señales a favor de nosotros, a favor de nuestros hermanos, a favor de la iglesia. Somos testigos que Dios se ha manifestado para darnos continuamente victoria tras victoria en su glorioso y en su bendito y santo nombre. David pasó muchas pruebas. Fue perseguido por Saúl y tuvo que andar años escondiéndose en cuevas, huyendo de su propio suegro Saúl, quien lo buscaba por todo el país para asesinarlo. Por donde quiera se oían cosas malas que hablaban de David, que era un rebelde, que era un traidor, que era un enemigo del rey. Y David, por donde quiera, escuchaba lo que se expresaban de él, y por eso esta mujer Abigail, en tercer lugar, le hace mención y le dice, ¿verdad?, de que mal no se ha hallado en ti en tus días. En otras palabras, Abigail está diciendo: David, yo sé que vas a llegar a ser rey, yo sé que Dios te va a dar una casa estable, por cuanto usted pelea las batallas de Jehová, y por cuanto no se ha hallado mal en ti en todos tus días. En otras palabras, hemos oído lo que se habla de ti, hemos oído lo que se dice de ti, pero también hemos oído que Dios te ha llamado, que Dios te ha escogido, que Dios está contigo, que Dios te apoya, te respalda, y que Dios te ayuda en todo. A veces, hermanos, hay cosas que no entendemos, situaciones, circunstancias que pasan en nuestra vida. Hay gente que a veces quizás se expresa mal, hay gente que saca sus propias conclusiones,
Hay gente que se adelanta a veces a juzgar, a hablar, a decir cosas sin saber realmente lo que está sucediendo. Pero igual que David, nosotros los hijos de Dios tenemos que dejarle las cosas a Dios para que Él, que es el justo juez de toda la tierra, sea Él el que dé testimonio a su debido tiempo. Aprendamos siempre que Dios da testimonio de todos nosotros y de todas las cosas a su debido tiempo. Dios es el que conoce todas las cosas que están pasando en la vida de nosotros los seres humanos. Dios conoce tu prueba, Dios conoce la lucha en la que estás, Dios conoce tu situación, mi situación. Él conoce las circunstancias que a veces nos están rodeando, y solamente Él es el juez justo que sabe hacer las cosas correctamente. Así que David, ¿verdad?, llegó a ser rey, a tener éxito por donde quiera que anduvo. Dios, ¿verdad?, lo hizo un hombre de renombre entre el pueblo judío, de su casa, de sus extrañas, de su lomo, vamos a decir así, de su familia. Vino a nacer nuestro Señor Jesucristo. La Biblia dice que cuando el Señor Jesús estaba a punto de nacer, el ángel le dio buenas nuevas a María y le dijo que el santo ser que iba a nacer iba a sentarse en el trono de David, su padre. En otras palabras, de la descendencia del rey David vino a nacer el Salvador de todo el mundo, el Rey de los reyes, el Señor de los señores, el Dios todopoderoso. Entonces sabemos que esa profecía, ¿verdad?, se va a cumplir en el milenio, cuando nuestro Señor Jesús venga y se siente en el trono y reine 1000 años desde Israel en toda la tierra, y su reino no tendrá fin, porque luego van a suceder otras cosas. Va a entrar la eternidad y el Señor reinará por los siglos de los siglos. Dice el Apocalipsis que en su muslo, que en su hombro trae escrito, ¿verdad?, un título: Rey de Reyes, Señor de los Señores. Entonces, estas palabras que Abigail le dijo a David fueron muy importantes, ¿verdad? Jehová hará casa estable a mi Señor. Y pues todos deseamos que nuestra casa, que nuestro hogar, que nuestra familia, que nuestros hijos, que nuestros nietos sean estables en el camino del Señor. Todos deseamos que nuestros hijos y nietos y bisnietos y todos los que Dios nos conceda sean estables en el camino del Señor, sirviendo al Señor todos los días de su vida. Todos deseamos que sean temerosos del Señor y que perseveren en la iglesia, perseveren en el reino de nuestro Señor Jesucristo, y que le sirvan de todo corazón al Señor, que caminen con firmeza, con valentía, con poder en el nombre de Cristo, y que venzan en las pruebas, en las luchas, en las dificultades y en todas las circunstancias que a veces vamos a atravesar en la vida cristiana. Esas circunstancias que entendemos que son los procesos, que son la forma, la manera en la que Dios va forjando nuestro carácter, en la que Dios va transformando nuestro carácter para prepararnos para lo que Él tiene en el futuro. Así como David fue forjado, fue formado, ¿verdad?, para cuando llegó a ser rey de Israel. Así nosotros los hijos de Dios entendemos que estamos en las manos del Señor y que Él nos está preparando nuestro carácter, nuestra actitud para las cosas y los planes y propósitos que Él tiene para nosotros en un futuro. Así que la casa de David fue estable, y nosotros deseamos que Dios
nos dé una familia, que nos dé un hogar, que nos dé una casa, que nos dé descendencia estable. Deseamos que ellos aprendan igual que nosotros, igual que los abuelitos, ¿verdad? Los que tuvimos abuelitos cristianos, ¿verdad? Que pelearon la batalla del Señor, que pelearon la buena batalla de la fe, como dice Pablo a Timoteo, y que dejaron, ¿verdad?, un ejemplo. En 1 Timoteo capítulo 6:12 el apóstol Pablo dice: pelea la buena batalla de la fe, echa mano de la vida eterna. Entonces nosotros deseamos que así como algunos de nuestros antepasados pelearon esta batalla de la fe, nosotros peleamos esta batalla de la fe. También anhelamos que nuestros hijos y nietos y bisnietos, ellos peleen esta buena batalla de la fe y echen mano de la vida eterna, que no se avergüencen de llamarse soldados de Jesucristo, peleando espiritualmente por la causa del Señor. La causa del Señor, los propósitos del Señor es la salvación de las almas, es de que las personas sean sanadas, sean cambiadas, sean transformadas de su forma y manera de vivir, así como nosotros un día fuimos cambiados, transformados, fuimos perdonados de nuestros pecados, y así como nosotros experimentamos sanidad, milagros y maravillas de parte del Señor, que así nuestros hijos, nuestros nietos peleen las batallas de Dios y que echen mano de la vida eterna. Que Dios les conceda a ellos, ¿verdad?, que también sus hazañas, sus experiencias, su testimonio propio personal pueda servir de inspiración para otros. Nosotros hemos tenido hombres de Dios que fueron un ejemplo y marcaron nuestra vida cristiana en la forma de cómo sirvieron, de cómo pelearon la batalla de la fe, cómo caminaron sirviendo al Señor. Entonces, así nosotros que podamos ser para ellos también un ejemplo, un testimonio de cómo se pelean las batallas de Dios. Se pelean en la oración, se pelean con la palabra, se pelean con la obediencia a la voluntad del Señor. Estamos en esta vida, estamos en este mundo, pero no se hace nuestra voluntad, sino la voluntad de aquel que nos llamó y que es el Rey de los Reyes y el Señor de los Señores, nuestro Señor Jesucristo. Nosotros que caminamos y servimos al Señor por tantos años, deseamos que así también nuestros hijos aprendan a caminar, aprendan a pelear las batallas del Señor y que tengan victoria, que tengan éxito en su vida cristiana, que tengan éxito en su vida diaria, que en sus hogares, en sus matrimonios, en su familia puedan tener bendiciones de Dios, puedan tener la victoria en todas las circunstancias difíciles. Así que, hermano, tres cosas importantes de que Abigail dijo de David: que Dios le iba a hacer casa estable por cuanto él peleaba las batallas de Jehová y por cuanto no se había hallado en él ninguna cosa mala. Entonces, así nosotros, la iglesia, ¿verdad?, sigamos adelante en el nombre del Señor, ¿verdad? Sigamos peleando la causa del Señor, sigamos luchando por los propósitos que Dios nos ha dado. Vuelvo a decir, la causa es la obra redentora del Señor. Él murió en la cruz para la salvación de las almas. Así que cuando hacemos algo para que alguien se salve, estamos peleando la batalla de Dios, estamos peleando para que alguien reciba salvación y vida eterna. Cuando alguien recibe el Espíritu Santo, cuando alguien recibe un milagro en su vida, nos regocijamos y nos gozamos, porque por medio de la oración, por medio de la intercesión, por medio de la palabra que predicamos y enseñamos, Dios se está glorificando, el Señor está haciendo cosas maravillosas en la gente y son victorias para nosotros, la iglesia. Estamos peleando las batallas de Dios, por la causa de Dios, por los propósitos de Dios. Que la gente reciba
la sanidad y el milagro, que la gente reciba la paz en su alma, el gozo del Espíritu, y que reciban lo que Dios ha prometido. Así como se le prometió a David, se nos ha prometido a nosotros que las señales seguirán a los que creen. Las sanidades en el nombre de Jesucristo, ¿verdad? Hablaremos en lenguas. En el nombre de Jesucristo los enfermos sanarán. En el nombre de Jesucristo los demonios serán echados fuera. En el nombre de Jesucristo pues hay gozo, hay paz y muchas cosas más. Así que peleemos, iglesia del Señor, hermanos en Cristo, peleemos las batallas de Dios. Unámonos a la causa del Señor. Unámonos por los propósitos del Señor. Si fuimos llamados para ser cristianos, si fuimos llamados para ser hijos de Dios, estamos enlistados, estamos en las filas del mejor ejército, el ejército de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Así que ánimo y adelante. Así como un soldado era forjado en su carácter a través de la disciplina, a veces nosotros los hijos de Dios, los cristianos, nuestro carácter es forjado, nuestro carácter es transformado en medio de la prueba, de la lucha, del problema y de la dificultad. Hay cosas que a veces no nos agradan, hay cosas que a veces no quisiéramos que pasaran en nuestra vida, hay cosas que a veces no nos gustan, pero a veces son parte de la preparación, son parte de la disciplina del Señor, porque Él está forjando nuestro carácter para que peleemos sus batallas, para que peleemos por su causa, para que peleemos por sus propósitos. Adelante, en el nombre de Jesucristo, oremos. Señor, gracias por esta palabra, que sea de mucha bendición a la vida de todos nosotros, tus hijos. Peleamos, Señor, tus batallas, peleamos por tu causa, peleamos por tus propósitos, deseamos que el pecador se arrepienta, deseamos que alguien se salve, deseamos que los enfermos sean sanados y que las personas cambien de su vida y sean transformados por tu poder glorioso. Pedimos que tu iglesia crezca y se extienda día con día en toda la tierra, y que tú añadas cada día a tu iglesia los que han de ser salvos. Oh, gracias, Señor, por esos hombres y mujeres que han peleado la batalla de la fe y que han echado mano de la vida eterna y que han sido un ejemplo para muchos de nosotros. Te damos gracias porque ahora nosotros estamos viviendo, peleando esta batalla de la fe y echando mano de la vida eterna para ser también de ejemplo y de testimonio para las futuras generaciones. Señor, bendice a tu iglesia hoy y siempre, en el nombre glorioso de Jesucristo. Dios les bendiga.